Buenos días, amables televidentes del programa Dar para Vivir. Qué bueno que estamos una vez más junto a ustedes en este su espacio. Hoy estamos llamados, tú y yo, a ser discípulos del Señor, a vivir y transmitir la buena noticia, a llevar ese mensaje de salvación a todo el mundo y que nuestra vida sea realmente testimonio de el Evangelio de Jesucristo. Que tengas un feliz día, sea bendecida tu familia, tu trabajo, todas tus actividades y recuerda que solo en Cristo hay verdad, hay vida, hay salvación. Dios les bendiga. Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Después de haber escuchado las palabras de nuestro querido sacerdote Hernández, damos inicio a este espacio. Decimos que no estamos haciendo televisión, sino que usamos este medio para incorporar la familia dominicana a la búsqueda de una solución. Aquí se resuelven muchos casos en la fundación, pero no todos presentamos. Solamente llevamos al medio a aquellos que no podemos resolver allá. En la semana, la periodista Ada Guzmán, que es la productora de este espacio, ella hace su programa. Tanto aquí como en el hospital Ney Lora, que trabajamos en comunidad. Pero en esta semana, ella hizo, junto a un grupo de médicos eminentes, una visita a la provincia de Monte Plata. Ocurre que, curiosamente, Monte Plata quizás es la provincia más pobre del país. Quizás la más pobre. Donde la gente no tiene ningún recurso. Sin embargo, el método que se está aplicando en salud pública está haciendo modelo para seguir en otras provincias. Ese centro médico que han hecho ahí, increíble en Monte Plata. Esta clínica vivía saturada de pacientes de Monte Plata. Ya casi no vienen de Monte Plata, porque ya los problemas de ahí están resueltos, o se están resolviendo. Ahí estuvo el doctor Félix Hernández, mi hermano de toda la vida. Él dice que yo soy chima viejo que es mentira, está más conservado que yo. El juez el doctor Félix Hernández, que allá en Altavalero, doctor Bule, que nadie sabe su nombre, es Bule, Félix Hernández o Bule, que así que yo lo conozco, como usted me dice a mí, Antonito. Allá en Altavalero, allá en la loma de San Francisco, Macorís y Tenares, nos metíamos para allá, donde usted vivía, pues desde ahí viene esa amistad, esa relación. ¿Eres de medicina por ti? No, cuando yo terminaba, cuando yo fui a hacer la pasantía, Félix terminaba el bachillerato y se estimuló por eso el servicio médico. Bien, producto del avance médico que había tenido, le entregan también el hospital Ney Lora, que lo convierte en otro modelo también a seguir, que por supuesto ha seguido el mismo mecanismo de la doctora Isabel Santana, extraordinaria mujer, héroe de la medicina en ese hospital, que tuvo que mantener todo el país entero cuando el Darío Contreras estaba cerrado y lo mantuvo. Felicidades, doctora Santana. Pues claro, la doctora Santana es del equipo de Félix Hernández, no puede ser mala. Pues Félix Hernández estuvo allá haciendo un recorrido, por supuesto con el apoyo de la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, y por supuesto el doctor Ramón Alvarado, que es director nacional de todos los hospitales. Y por primera vez, esto tengo que decirlo con entidad, y nadie tiene más autoridad a hablar que yo en este país de esta cosa, nadie. Es la primera vez que yo, director general de hospitales, visitando hospital por hospital, metiéndose en los rincones, viendo la problemática, reuniéndose con las juntas de vecinos. Doctor Alvarado, los felicito. Usted me dignifica y me representa como buen ciudadano en la salud. Así que me siento muy orgulloso de usted. Pero vamos a ver un pequeño resumen que Ada Guzmán tiene de esta cosa que hemos hablado. No me digan
fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Que fui a parar a enfermería sin yo tener seguro de cama y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como latía, oye, me trastearon grande el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyéctame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina. Es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina. Es un amor que contamina. Oye. Hoy nos encontramos aquí en Monteplata, en la gerencia que lleva su mismo nombre. Me acompaña, por supuesto, mi querido doctor, el doctor Félix Hernández, director general del Servicio Regional de Salud Metropolitana. Doctor, ¿cuánto tiempo sin venir a Dar para Vivir? ¿Cómo está? Muy bien, feliz, contento de estar aquí en este espacio. Hacía un tiempo ya que de manera directa no estábamos aquí, pero ya retomando estos trabajos y específicamente en el día de hoy, un día tan especial aquí en Monteplata, que lo hemos tomado para hacer un recorrido, para ver todos los trabajos que están realizando a nivel de la gerencia de Monteplata. Y justamente tengo al lado aquí al doctor Gómez, quien es el gerente de Monteplata, y estamos supervisando la oficina de la gerencia, donde luego se inaugurará, pero vinimos a supervisar estos trabajos. Sí, pero antes de hablar de Monteplata, hábleme un poquito del Servicio Regional de Salud, para que la gente sepa qué es lo que usted hace, porque la gente dice núcleo central de salud, del área cero, para que los amigos televidentes conozcan realmente qué es servicio regional. Sí, el Servicio Regional Metropolitano, Sí. que es el que nos toca dirigir, el Gran Santo Domingo y la provincia de Monteplata, es una de 9 regiones que tiene el Servicio Nacional de Salud. Usted sabe que la ley 123-15 creó lo que es el Servicio Nacional de Salud por la separación de funciones de rectoría del Ministerio de Salud y de provisión de servicios, ya lo que es el Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud, que lo dirige el doctor Ramón Alvarado Mendoza, coordina 9 regiones. La de nosotros es la región metropolitana, luego está la región 1, la región 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, Sí. la 8. Son 9 regiones. Nosotros en la metropolitana tenemos 6 gerencias de área. Sí. Y una de esas gerencias es precisamente la gerencia de Monteplata, donde nos encontramos en el día de hoy. Y lo que hace el Servicio Regional Metropolitano es coordinar lo que son los hospitales, Sí. el Gran Santo Domingo, como le dije, y lo de Monteplata. Pero además, el primer nivel de atención, que tiene que ver con todas las unidades de atención primaria, los centros diagnósticos y todo lo que tiene que ver con la prevención, promoción de la salud y todo lo que tiene que ver también las coordinaciones, tanto del Servicio Regional de Salud Metropolitano como el Ministerio de Salud, que es la parte rectora que tiene que ver con salud colectiva, todos los programas que ya son conocidos, que maneja el Ministerio de Salud, pero además con la habilitación que trabaja el Ministerio de los centros de salud y con la conducción del sistema. O
sea que nosotros somos una especie también de supervisión de la gerencia de área, de los directores y los centros hospitalarios y los centros de atención de salud del primer nivel. El doctor Gómez le ha tocado la suerte de que Monte Plata está dentro de las provincias que han sido priorizadas en el nuevo modelo de gestión, de prestación de servicios, y nosotros como metropolitano entonces tenemos la provincia de Monte Plata. Que usted ha dicho que la ha tomado como modelo. No, la ha tomado no solamente que yo lo he dicho, sino que el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud han comenzado por Monte Plata a implementar lo que es el nuevo modelo de atención. Se está haciendo un mapa sanitario, levantamiento de los recursos humanos, se está haciendo hasta llegar al presupuesto, identificación de dónde está cada uno de los recursos, el tema de la nómina y ya finalmente con el tema de banco de sangre, la gestión de sangre segura. Usted sabe que hay 5 indicadores básicos que son la mortalidad materna infantil, el tema de atención primaria, emergencia, urgencia, sangre y medicamentos en toda la red. Estos 5 ejes, indicadores, además de la gobernanza, gestión clínica, se está trabajando en la provincia de Monte Plata y es donde precisamente hemos venido a visitar en el día de hoy, como acostumbramos a supervisar los hospitales de aquí de la provincia, los centros de primer nivel y algunas ONG que también le dan servicio al sector público. Tenemos acuerdos de alianza y algunas gestiones que se hacen combinadas. En el día de hoy estamos en eso y tenemos aquí el gerente de área de la provincia de Monte Plata, el doctor Gómez, que se ha empoderado, déjeme decirle, está muy identificado, está muy comprometido y nosotros nos sentimos contentos con todas estas mejoras que se están realizando aquí en Monte Plata. Ya el doctor Gómez decía que hay 6 centros que han sido intervenidos por el Gabinete Social, pero que nosotros también como Regional Metropolitana, con el apoyo del Ministerio, con el apoyo de SENASA, del Seguro Nacional de Salud, también vamos a intervenir otros 6 centros más, que ya los próximos días comienzan la reparación de esos centros y luego el equipamiento. Nos sentimos muy contentos con la implementación de este modelo aquí en Monte Plata. ¿Por qué se tomó a Monte Plata como modelo? Sí, Monte Plata es una de las provincias que figuraba entre las provincias más pobres, al igual que otra provincia del sur, pero nosotros dentro de la metropolitana, y al igual que una decisión de la ministra de Salud, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino y el doctor Ramón Alvarado, porque sentíamos que ya Monte Plata tenía bien identificado, sobre todo, articular una red, porque tienen hospitales de tercer nivel, como decía el doctor Gómez, sí, el Leopoldo Contreras, Ángel Contreras, que dirige muy bien el doctor Eliezer. Tenemos hospitales municipales, 3 hospitales municipales. Tenemos identificado esa brecha, como decía Gómez, dónde podíamos fortalecer esa brecha. Entonces quisimos arrancar este modelo desde aquí, porque arrancando de Monte Plata, de esta gerencia, podemos entonces en cada una de las otras 5 gerencias de área que tenemos la regional metropolitana, reproducir este modelo a la demás gerencia de área. Yo creo que el modelo está avanzando. Nosotros como parte comprometida con el servicio de salud nos sentimos muy contentos, pero a la vez que estos modelos que se están implementando nuevos se reproduzcan, y esa es la misión de todos nosotros. Servicio con calidad y humanización. Sí, tenemos un gran compromiso, doctor, de volver aquí a Monte Plata y mostrar estas instalaciones, la gerencia de área inaugurada que Ramos invite. O sea que nosotros creemos, déjenme decirle, en la descentralización. Y es justamente lo que estamos haciendo con esta gerencia. Nosotros queremos reproducir en cada una de las gerencias de área, exista una pequeña regional, que ellos tengan capacidad resolutiva, capacidad instalada, que puedan tener almacenamiento de medicamentos, para que a ninguna de las unidades de atención primaria le falte un medicamento, que desde aquí se pueda distribuir, que tengan su propio medio de transporte, y lo vamos a fortalecer con medio de transporte para la distribución de los medicamentos. Por esto mismo estamos haciendo en Santo Domingo Oeste, primero dignificando lo que es la gerencia
llevándolo a unas instalaciones adecuadas, decentes, de fácil acceso. Lo estamos haciendo también en Santo Domingo Norte. Ya tenemos contratado en una plaza donde va a ser la gerencia de Santo Domingo Norte. Estamos identificando en Santo Domingo Este también un lugar decente para ubicar esa gerencia. Ya la del distrito tiene su ubicación, le estamos suministrando los equipos. O sea que yo creo que todo esto nos va a ayudar. Doctor, ¿qué usted le diría a los usuarios que tienen que ir al Gran Santo Domingo, al distrito, a los hospitales? Hay usuarios que visitan día tras día nuestros hospitales. Sí, mire, hay varias noticias esperanzadoras, hay buenas noticias, y es que se están construyendo centros hospitalarios, se están remodelando más de 56 hospitales a nivel nacional, pero precisamente en el Gran Santo Domingo, con la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, allí va a haber un centro clínico quirúrgico donde estaba el Morgan, se está levantando un materno infantil. Yo sé que está pasando quizás algunos inconvenientes ahora en todo este proceso, porque es natural que cuando se está construyendo los pacientes a veces se van mucho al famoso cuello, otros recargan otros hospitales, pero tenemos la esperanza ya que en el próximo año el presidente Medina, y está entregado a eso, se va a inaugurar la ciudad sanitaria, como decía, con un materno infantil, con un centro de diagnóstico, con una unidad de quemado con 20 camas. Se está haciendo, además, ampliando lo que es el Secanó. Se están haciendo inversiones en el centro, en Semadoja. Se van a hacer inversiones en Gastro. Se va a hacer ese hospital clínico quirúrgico donde estaba el Morgan. O sea, eso será una gran ciudad sanitaria que será un orgullo para la República Dominicana. Y yo estoy seguro y convencido que el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional con Gran Santo Domingo, al igual que aquí en Monte Plata, nosotros vamos a dar un salto en salud. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes de provincia, cuando tienen unas complicaciones o tienen que buscar una segunda opinión, vienen a la metropolitana, a los hospitales de la metropolitana. Sí, estamos convencidos que este proceso de un nuevo modelo en la prestación de servicios va a ser exitoso, porque hay un compromiso desde la Presidencia de la República, encabezada por el presidente Danilo Medina Sánchez, la ministra de Salud, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, que ha sabido conducir como rectora del sistema todo este proceso, el doctor Ramón Alvarado, como director del Servicio Nacional de Salud, que también está supervisando cada día todos estos procesos, y cada uno de los 9 regionales y cada uno de los gerentes de área estamos muy comprometidos en que la salud en la República Dominicana esté enfocada con los temas de humanización, de calidad en la atención, con los temas de provisión de servicios eficiente y oportuno. Así que con todo este equipo comprometido con la salud del pueblo dominicano, no tenemos otro camino que no sea el éxito. En Dar para Vivir, el médico del pueblo tiene mucho más de Monte Plata. Que las pinzas se perdieron, que el estetoscopio está de fiesta, que los rayos X se fundieron y que el suero ya se usó para endulzar el café. A mis pacientes, a todos, le damos leche Mile. ¿Por qué? Porque está demostrado
es la leche más sana, más saludable, la que no le hace daño a nadie, niños y adultos ni ancianos. Por eso a todos nuestros enfermos aquí se da leche Mile.